Roger that. I thought it went pretty well. All we did right. 5100. Information. Seguro que alguna vez te has preguntado ¿qué es el dinero? ¿O qué pasaría si nos pusiéramos de acuerdo para que no existiera? Además, nos preguntaremos cómo será tu futuro trabajo. Hoy hablamos de dinero y negocios. Pues estoy aquí con Álvaro para hablar de consumo y nuevas formas de ocio en el siglo XXI. Álvaro, el dinero ya cada vez tiene menos sentido. Yo creo que mi sobrino de 7 años seguramente no utilice papel cuando Lo veré y ya dirá, sea tal. ¿what? ¿Qué es ¿Qué es esto? esto? ¿De qué vale esto? ¿Por qué me ocupa espacio en el bolsillo si puedo tenerlo en el móvil, ¿no? De hecho, más o menos el 90% del dinero de todo el mundo no existe, son ceros y unos. Pero la criptomoneda, ¿qué ofrece respecto a este uso digital de la moneda normal y corriente? Yo creo que la manera más fácil de explicar por qué es importante una criptomoneda, como puede ser Bitcoin, que es como la más conocida, es si yo ahora mismo a ti te doy en la mano un billete de 20 euros, esa transacción, no sé si los llevo encima en efectivo, pero si esa transacción es instantánea, porque no hemos tardado nada, es gratuita prácticamente, porque salvo que yo me quede un trocito del billete, lo vamos a recibir enteros, y es prácticamente anónima. O sea, si no nos ve nadie, si no nos estuviese viendo nadie hacer esa transacción, se quedaría entre tú y yo. Sí. Eso, si lo pasamos a un ecosistema digital, es imposible. Ahora mismo Bizum funciona como un intermediario. Una transferencia entre una cuenta bancaria y otra, obviamente están los bancos como intermediarios, PayPal y un sinfín de ejemplos hacen que no se pueda replicar esta transacción de dinero en efectivo de forma digital. Hasta que aparece Bitcoin, con toda la tecnología que hay detrás, y consigue replicar de esta forma este tipo de intercambio monetario. ¿Cuál es la génesis de esta idea? La primera vez que alguien habla de Bitcoin como tal, que fue lo primero de todo, fue en 2008, en el 31 de octubre, el día de Halloween. Sí. Se publicó en un foro de criptógrafos y de cyberpunks que eran, oye, se me ha ocurrido esta idea. Ajá. ¿Vale? Y eso era un paper, el white paper de Bitcoin, que se llama, son 9-10 páginas, que lo firma Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, nunca se ha revelado su identidad. Tenemos nuestras sospechas de según qué personas, de otras sabemos que no lo son, por mucho que lo digan. Y de hecho, lo bonito de esto es que Satoshi, en los primeros años, iba interactuando con otros desarrolladores y criptógrafos para ir perfeccionando todo el código, y de repente desapareció. Nadie sabe si está vivo, si no está vivo, si directamente se ha apartado y deja que todo evolucione descentralizadamente, o puede ser un hombre, puede ser una mujer, un grupo de personas. Bitcoin es un bebé que ahora mismo está empezando a gatear. De hecho, grandes empresas se están sumando también a la corriente de la criptomoneda. Sí, a las empresas les cuesta más, porque la criptomoneda siempre como que es un poco contrario a su manera de trabajar, pero sí que muchas empresas dicen que blockchain sí, cripto no. Blockchain es la tecnología que hay detrás. Ajá. Yo siempre digo que decir blockchain sí, cripto no es como tomarse un cocido madrileño sin garbanzos. Ya. O sea, te puedes tomar una sopa, pero los garbanzos, que serían las criptomonedas, es un elemento clave también del cocido. Entonces, ¿qué es blockchain? Blockchain es la tecnología que hay detrás, que en español sería la cadena de bloques, ¿no? Sí. Es como un libro contable distribuido entre todo el mundo. Por lo tanto, para falsificar ese libro, tendrías que convencer a más del 51% de todo el mundo de que cambiase un registro. O sea, es un sistema basado en la confianza de todos. Exacto. O sea, de hecho se dice que es de cero confianza, porque no tienes que confiar en nadie. Al final estamos hablando de nodos de una red. Al final, esto es porque se llama una red descentralizada, porque en lugar de haber un punto central, como puede ser un banco central, hay muchísimos bancos centrales, que todos tienen además la misma información. Y yo puedo comprobar, gracias a que tú tienes la misma información que yo, que mi información es correcta. Porque además tú lo puedes comprobar con esa persona de ahí o con la otra persona de ahí. Eso es lo que le da poder. Entonces, ¿cuántos bitcoins hay en el mundo? A ver, ahora mismo, más o menos en circulación, en teoría hay unos 18 millones y pico. Pero claro, aquí tener en cuenta una cosa,
que desde el principio se sabe que solo puede haber 21 millones de Por el bitcoins. paper ese que hizo. Efectivamente, se hizo así el código. No hay una razón exacta de por qué 21. De hecho, es algo que se lo tendríamos que preguntar a Satoshi y nadie nos va a contestar. Así que 21, le gustaba el número. Y, ojo, eso hace que sea escaso. Porque también te digo una cosa. En los primeros años, la gente no sabía que era tan valioso. Y los intercambiaba muchísimo. De hecho, la primera transacción que se hizo nunca fue 2 pizzas por 10.000 bitcoins. Esas pizzas ahora mismo son unos 90 millones de dólares aproximadamente. Las pizzas más caras del La mundo. pizza más cara del mundo, qué maravilla. Pues, claro, la gente perdía bitcoins, tal. Se calcula más o menos que se han perdido unos 4 o 5 millones de bitcoins en todo. Entonces es aún más escaso de lo que ya está programado. ¿Y cómo hace una persona para acceder a esos 3 millones que faltan? Pues imagínate que tú, por solucionar un sudoku más rápido que todos nosotros, te pagasen. Pues eso es. Ajá. Ese es el proceso de minado, que se llama. Ajá. Y esto ocurre más o menos cada 10 minutos y la recompensa son 6 bitcoins 25 ahora mismo. ¿Y hay más criptomonedas? Hay muchísimas. De hecho, cada día salen cosas nuevas. Lo que pasa es que aquí habrá gente que te diga que sí, que todas valen para algo. Yo soy de la opinión que de todas las que hay, seguramente el 99% no tengan sentido. Y además también estamos viendo como empresas se están metiendo en ello. O sea, Facebook, con un consorcio de empresas en las cuales estaba Visa, Mastercard y todo esto, querían generar una moneda que se llamaba Libra para utilizar toda su base de miles de millones de usuarios. Es decir, pues ya tienen su moneda estable y todo eso. Los gobiernos dijeron que Cuidado. vamos a frenar, y a mí eso personalmente me da bastante más miedo que cualquier gobierno. Es darle el poder monetario mundial a una Pocas empresa. empresas. Eso en las pelis nunca sale bien. O sea, eso es muy peligroso. O sea, la gracia de todo esto es que no necesitamos de esas empresas. O sea, podemos hacerlo entre todos de una manera justa, descentralizada, que eso es, cuanto mayor descentralización, más seguro va a ser, más difícil de corromper el sistema. ¿Y cuál es el futuro de la criptomoneda? Yo creo que el futuro es brillante. O sea, para mí hablar de criptomonedas es como estar hablando de Internet en los años 90. ¿Preferirías estar con una persona que tiene más cosas materiales o que haya vivido más experiencias? Con más experiencia, la verdad. Hombre, yo creo que prefiero una con más experiencias, que al final te puede enseñar más cosas, ¿no? Que la que tiene muchas cosas al final, pues son suyas, tampoco son tuyas. Bueno, yo diría que al final el dinero y las experiencias van muy de la mano. Cosas materiales como tal, no. Experiencia sí, pero que tenga experiencias acorde a ti, para que estéis en el mismo punto, que podáis aprender el uno del otro. Pues que haya habido experiencias, porque al final estar con un ficus que tenga dinero y no me aporte nada, pues prefiero vivir con alguien que me aporte algo, de verdad. A todos nos ha pasado de estar hablando con nuestro colega sobre el viaje soñado y de repente ver publicidad al respecto. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Compramos lo que queremos o lo que quieren que queramos? ¿Somos 100% libres? ¿Quién maneja los hilos? No sé, a mí este tema me deja un poco loca, así que menos mal que tengo a Neus 10 que nos va a tranquilizar a todos un poco. Neus, ¿compramos lo que queremos? ¿Somos libres? Al consumidor no se le puede dominar, solo se le puede seducir. Entonces fingimos que nuestras decisiones son racionales, pero realmente son llevadas por las emociones. Sí, Martin Lindstrom, que es una de las figuras más importantes en neuromarketing, dice que el 85% de las decisiones de compra son de forma no consciente y que tardamos solo 2 segundos en decidir qué queremos. Vamos, que toda la justificación que viene después racional no sirve para nada. Estamos solo justificando a una decisión que ya hemos tomado. Exacto, de hecho hay una frase muy buena que es que somos seres emocionales que razonan. Todas las herramientas que nos proporciona el neuromarketing, el electroencefalograma, la resonancia magnética, etc., son solo para conocer al consumidor y así poder seducirle. Existe una herramienta que se llama eye tracking. Es un aparato que se pone en la cabeza y lo que hace es medir el seguimiento ocular. Dónde miramos, durante cuánto tiempo lo miramos, cómo se nos dilatan las pupilas al mirarlo. Este aparato se utiliza mucho en supermercados porque lo primero que mires va a ser donde más pagues, pero también se utiliza mucho en las páginas web. ¿Y qué nos depara el futuro? O sea, ¿cómo nos van a conquistar? Yo creo que el futuro es súper sensorial. Que vamos a dejar de hablar de branding
y vamos a empezar a hablar de branding. Vamos a crear las marcas desde un enfoque neurocientífico. Que iremos caminando y un cartel nos hará y nos tirará el olor de una marca. Será todo estímulos, ¿no? Por la Todo calle iremos estímulos paseando, sensoriales. sonidos. Qué invasivo también te digo, que yo quiero escuchar a los pajaritos del parque. Bueno, escucharás el pipí de Twitter. De hecho, el olor es súper importante, porque fíjate que recordamos un 5% de lo que vemos frente a un 35% de lo que olemos. Buah. Y además, el sentido del olfato es el único sentido que no hace parada en el tálamo, va directamente al sistema límbico, por lo que está muy conectado con las emociones. De hecho, hay personas que cuando pierden el sentido del olfato no pueden reconocer sus propias emociones. Center the mission. ¿Sabías que 6 de cada 10 trabajos que conoces van a dejar de existir? A ver, no nos pongamos en modo apocalipsis, pero es el momento de pensar, de razonar. ¿Cómo será trabajar en los próximos años? Tengo una primera pregunta. ¿Genéticamente estamos marcados para el éxito o el fracaso? Y hay clínicas de fertilidad en Estados Unidos que ofrecen predecir cuál va a ser el cociente intelectual del hijo que vas a concebir o si va a ser bueno en matemáticas o en música. No hay nada científicamente que diga que esto es posible, pero ya se está intentando vender al que quiera pagar por ello. Estamos hablando del coeficiente intelectual, que es importante, pero yo me iría a una cuestión anterior. Es que, por ejemplo, ya se sabe que las personas que son altas cobran más que las personas que son más bajitas, lo cual me parece absolutamente sorprendente. Tendríamos que ir a los orígenes de por qué nos produce eso el ser humano, como para que una persona alta nos dé más confianza, por ejemplo, y acabe ganando más dinero que una persona más baja, porque entonces las modificaciones no solamente serían del coeficiente intelectual, sino te mete una genética que te haga ser más alto que la media. ¿Y cuáles son las profesiones del futuro? Lo que se está estudiando ahora en las facultades de cualquier profesión difícilmente va a explicar esa profesión dentro de 15 años. Dicen que va a cambiar más, por ejemplo, la profesión de los abogados va a cambiar más en esta década, en la década de los años 20, que en los últimos 200 años, porque ya hay robots preparando juicios. Va a tener mucho futuro la persona que desarrolle el software junto con la ética para decidir de qué manera se va a comportar ese robot, ¿vale? Por ahí vamos a tener un campo de acción como Yo Robot, brutal. ese rollo. Sin duda, de una carrera que estaba totalmente muerta, no, lo siguiente, pues de repente ahora toma un valor, ¿no? Como es el tema de la ética, la filosofía. Por ejemplo, filosofía. Los filósofos por fin van a tener trabajo. Filosofía? No me lo creo. Pues ahora no, ahora si has estudiado filosofía puede que te vaya bien. Hay estudios que dicen que el 60% de los trabajos se van a automatizar. Ya que estamos hablando de cifras, hay una muy impresionante que ha dado Raed Kurzweil, que quien no lo conozca es el director de ingeniería de Google, es que en este siglo XXI vamos a experimentar, en vez de 100 años de progreso, 20.000 años de progreso. Por eso creo que es más importante que aprenderse o pensar qué cargos o qué puestos o qué trabajos van a tener futuro, pensar más en qué competencias necesito yo desarrollar para navegar bien en los próximos años, que voy a estar cambiando un montón de veces. Una cosa que necesitaremos es los resolvedores de problemas, o problem solvers. Capacidad de poder resolver un problema que a día de hoy no sabemos cuál es porque no existe todavía. Y teniendo en cuenta que las carreras que van a evolucionar más son las tecnológicas, ¿qué va a pasar con la brecha de género? Hay muchas menos mujeres que hombres, muchas menos chicas que chicos que estudian carreras tecnológicas. ¿Y por qué digo que es un problema? No es solo un problema desde el punto de vista de la justicia social, porque es verdad que son las profesiones que mejor pagadas están. Entonces, cuantas más mujeres las estudien, antes reduciremos la brecha de género que hace que las mujeres cobren menos. Es que es un problema también para la tecnología, porque la tecnología tiene que reflejar el mundo en el que vive, la sociedad, y la sociedad es diversa. Entonces, las personas que diseñan esos robots, cuanto más diversas sean, más se parecerán los robots a nosotros, mejor nos entenderán, porque los humanos somos de muchas maneras distintas. No puede ser que todos los humanos que diseñen a los robots sean varones de 35 años nacidos en Silicon Valley, porque van a pensar que el mundo es solo como lo ven ellos y es muy diferente. Entonces, es un problema para todos y está muy relacionado con la falta de referentes. Que no haya más mujeres en tecnología con visibilidad, porque las niñas en el colegio se creen que eso es una profesión de hombres y nunca ha sido así. Es mentira que sea así. Las primeras programadoras de la historia, programadoras de una computadora, en los años 40, cuando el ENIAC, que es una computadora que pesaba toneladas y ocupaba muchas habitaciones, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que hicieron posible que aquellas computadoras pudieran ayudar en la guerra a lanzar los misiles contra los nazis y ganar la guerra, eran mujeres. Pero durante décadas, al ver las fotos en las que aparecían mujeres que parecían casi telefonistas, poniendo, como las chicas del cable, que van poniendo y quitando cables,
Pues eran programadoras, eran unas matemáticas excepcionales que en el pie de foto ponía modelos al lado de ENIAC. No. Creían hasta los años 80 que eran modelos y eran mujeres matemáticas fascinantes que habían programado la máquina. Pero si eso no se cuenta en el colegio, si eso no se cuenta en la facultad, las niñas crecen con la idea equivocada de que no hay mujeres haciendo cosas increíbles en tecnología. Me he quedado como frío. Muchas cosas que quedan en el aire. Por ejemplo, la robotización de las profesiones va a hacer que creemos sociedades más injustas. ¿Compraremos solo con un pensamiento? ¿Para cuándo en nuestra cuenta corriente solo tendremos criptomonedas? Uf, muchas preguntas, mucha locura. Nosotros nos vemos en el siguiente What. Va a ser una recopilación de todas estas mierdas.